Gracias, señor presidente Guido Vargas. Ahí, ahí creo que está correcto. Perfecto. Si me ayuda con la presentación, por favor. Señor Guido Vargas, presidente de la Comisión Especializada Permanente, señores asambleístas y público presente. De manera especial, un agradecimiento a la asambleísta Sofía Sánchez por siempre prever y precautelar por los derechos de la naturaleza, los animales y sobre todo también de los productores como tal. Conforme lo determina la ley, en el ejercicio democrático pleno, agradezco esta invitación, señor presidente, a participar de este espacio de construcción normativa que engrandece la labor que cada uno de los legisladores realiza en beneficio del Ecuador. Quiero en honor al tiempo y a la oportunidad del resto de intervinientes realizar varios aportes normativos, dejando claro que los mismos serán, pues, obviamente declarados y presentados hacia ustedes en la ficha técnica correspondiente. Sin embargo, a esto me gustaría iniciar este conversatorio respecto al tema o desde un punto, desde una perspectiva amplia, lejos de segmentaciones o ideas políticas que la puedan tergiversar. Esa no ha sido nunca la condición como tal. No sé si me puede dar con la siguiente filmina, por favor. Reconociendo que la creación y la promulgación de la norma ha sido dispuesta conforme al fallo de la Corte Constitucional, es importante aclarar que la misma debe gozar de una interacción muy fuerte entre el hombre como pilar fundamental de una estructura piramidal en relación con los animales, objeto de protección, los pueblos y las nacionalidades que lo aplican. El proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales como iniciativa legislativa unifica 5 proyectos de ley. Proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico del Ambiente que garantiza los derechos del buen vivir y de la fauna urbana. El proyecto de ley orgánica de animales de compañía con responsabilidad óptima y protección oportuna, la ley COPO. Protección de la ley orgánica para la promoción, protección, defensa de los animales no humanos, el proyecto de ley orgánica de bienestar animal y el proyecto de código orgánico Kiara. El objeto de este proyecto de ley es readecuar y restablecer la clasificación de animales determinado en el Código Orgánico de Ambiente y a su vez generar un marco normativo que proteja los derechos de los animales, recogiendo los derechos y principios desarrollados en la sentencia expedida por la Corte Constitucional, puntualmente en este caso de la mona estrellita que ha causado tanta revuelo social y de mucha importancia. La sentencia La sentencia de jurisprudencia vinculante es en contexto de un habeas corpus por tenencia de vida silvestre y devolución de la mona de especie chorongo, a quien se autopercibía como su madre humana. El tribunal consideró que se había vulnerado el derecho a la vida, a la integridad, así como a la naturaleza en sí. Aunque el tribunal inadmite el habeas corpus en su revisión constitucional, afirmó que los derechos de animales salvajes individuales son sujetos de derechos en virtud de los derechos de la naturaleza. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, señores legisladores, conforme a la construcción de la norma, ya que el aporte fundamental de lo que determina la resolución va a ser vital en la construcción de la normativa como tal. Es preciso destacar que los animales son sujetos inmersos en el espectro tuitivo de la Constitución. No se limitan a aquellos que tienen capacidad civil para ejercer derechos y contraer obligaciones, sino que a través de un giro fenomenológico, la Constitución acoge bajo su marco normativo, vista como una comunidad en constante interrelación. Esta interrelación es la evolución reconociendo como sujetos de derechos a personas naturales, jurídicas, individualizadas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, incluso comunas, pueblos afroecuatorianos, pueblos montubios y a la naturaleza, como se desprende de este criterio emitido por otra sentencia de igual importancia determinada por la Corte Constitucional. La tutela de derechos de personas, pueblos y comunidades incluye el derecho humano a la alimentación, así como a gozar de saberes ancestrales, identidad cultural, trabajo y desarrollo, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador, que dispone debe existir una relación dinámica de la sociedad, Estado y mercado en armonía con la naturaleza, lo que deja claro que esto no implica una superposición de derechos entre los seres humanos y la naturaleza. Recordemos que el objetivo del sistema económico es garantizar la producción y reproducción de condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. En cuanto a las reflexiones,
emitidas o emanadas de la sentencia de la Corte, el análisis más importante que debe dar sentido a esta iniciativa legislativa es que cuando un depredador mata a su presa en cumplimiento a la cadena alimentaria, no se violenta de forma ilegítima la vida de un animal, atendiendo al concepto de interacciones biológicas y al equilibrio de sistemas interespecie, ya que la relación de seres humanos y animales, en la medida que se establezca al ser humano como depredador, no se puede prohibir el derecho a alimentarse de otros animales, siendo esta una condición biológica por supervivencia, además de un derecho constitucional consagrado ya en instrumentos internacionales. Dentro de la sentencia, si me ayudas con la siguiente, Filomena, por favor. Dentro de la sentencia se especifican criterios normativos para evitar el maltrato animal, pero esto no significa que se deba de alguna manera dar una prioridad o que esté encima de los derechos ya consagrados para el hombre. Si bien existe la necesidad de una normativa que proteja a los animales, es importante tomar en cuenta el análisis transversal con el desarrollo del sector productivo para evitar impactos negativos en la economía y una sobreregulación y regulación excesivamente restrictiva que comprometa la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Recordemos que la protección animal en el sector agropecuario ya se encuentra normada por la Ley de Sanidad Agropecuaria LOSA, lo que hace imperativo hacer el uso del recurso de economía legislativa, es decir, no sobrenormar. Una más, por favor. No sobrenormar o tener una excesiva carga de normativa respecto a lo que supone una construcción de ley y una protección de derechos. El Código Orgánico de Ambiente enmarca dentro de la definición de fauna urbana a todos los animales, exceptuando los animales silvestres. Por ello, una reestructuración a la clasificación animal debe ser analizada de acuerdo a la realidad económica de consumo nacional y local, así como las actividades culturales propias, gastronómicas y turísticas relacionadas con especies animales y sobre todo con la finalidad de desarrollo de cadena alimenticia y depredación propia de la biología humana. Perfecto. Reanalizando el proyecto de ley en su forma y fondo, considerando que éste debe guardar congruencia en el desarrollo del articulado, en cuanto a las finalidades, es preciso incluir el equilibrio y armonía que debe existir entre los derechos de los seres humanos y los animales, en concordancia con lo dictaminado en la sentencia 25320-JH22, emitida por la Corte Constitucional, sin desvirtuar su contenido, asegurando el desarrollo de la cadena alimenticia en lo referente a principios. También es necesario incluir el equilibrio que debe tener la norma entre derechos y responsabilidades respecto al tratamiento de especies sin afectar el desarrollo productivo nacional. El enfoque de la norma debe incluir una adecuada interrelación entre derechos de humanos y animales de manera proporcionada para asegurar el derecho a la alimentación como bien protegido de primer orden, consagrado en el artículo 13 de la Constitución de la República, los procesos productivos y de consumo. Es por ello que en lo que se refiere a la clasificación animal, a fin de no incurrir en una sobreregulación normativa, se podría tomar en cuenta la siguiente clasificación. Esto es parte de una propuesta que será obviamente detallada dentro del marco legislativo y el modelo que tenemos para poder presentar el articulado y las modificaciones que se presentan. En lo que se refiere a clasificación animal, se determina o se propone que exista una clasificación de animales destinados a compañía, animales destinados a trabajo u oficio, animales destinados a experimentación, animales destinados a consumo e industria, fauna marina y acuática, fauna silvestre y animales sinantrópicos. Esta propuesta va a ser puesta en su conocimiento, fundamentada por qué razón debe tener este tipo de clasificación. Respecto a la regulación sobre la comercialización de fauna silvestre, es preciso tomar en cuenta que su prohibición debe basarse en un análisis técnico de especies que pueden ser o no reinsertados al ecosistema para su aprovechamiento, respetando la base sustentable de pueblos y nacionalidades. En cuanto a las obligaciones generales, es preciso tomar en cuenta que si cada especie tiene su propia protección en cuanto a derechos, también esto debe regir para las obligaciones aplicables, a fin de no generar una contraposición dentro del articulado o la creación de normas ambiguas que no permitan su ejecución.
Respecto a las obligaciones específicas de animales de consumo y la industria, para su determinación, se deben definir criterios técnicos emitidos por el ente rector, ya que no se pueden aplicar de manera taxativa obligaciones generales a todas las especies de consumo. En la referencia de prohibiciones específicas contra los animales marinos, acuáticos y semiacuáticos, se debe establecer un criterio técnico para regular la prohibición de actividades turísticas y guardar congruencia con proyectos de leyes vigentes sobre la promoción del turismo y la reactivación económica local y nacional. Es decir, la construcción de la norma se aplaude respecto al tema de fuentes internacionales que han permitido de alguna manera tratar de fundamentar o aportar a la construcción legal. Sin embargo, no puede la normativa construirse sin tener una aplicabilidad o conocimiento local. Es decir, respecto a lo que necesitan los pueblos de las comunidades respecto al manejo que ellos tienen de los animales como su medio también económico de subsistencia. Se debe construir la norma en correlación a la realidad local y no solamente a las fuentes internacionales que han evolucionado la norma como tal. En cuanto a las provisiones específicas respecto a la fauna silvestre, es preciso tomar en cuenta la necesidad de la reestructuración de literales como A y F del artículo 36, ya que no se pueden afectar a los derechos de autosustentabilidad de pueblos y nacionalidades, colegido con lo que he mencionado anteriormente. En lo referente al régimen de infracciones y sanciones, para establecerlas primero debe existir una proporcionalidad correcta de la norma y al régimen sancionador, en razón a una adecuada clasificación animal, tomando en cuenta que ya existe una agencia de regulación y control fitosanitaria como ente competente para ejercer la rectoría sobre protección de sanidad y bienestar animal. Se debe crear un nuevo comité interinstitucional de protección y de defensa de los derechos de los animales. Esto implicaría una redundancia normativa que puede conllevar a una incorrecta aplicación de la norma si se conceden competencias a cada gobierno autónomo descentralizado para establecer multas y sanciones, ya que en el análisis de aprovechamiento de especies de animales debe ser realizado por sectores, pueblos y comunidades de acuerdo a su base autosustentable alimentaria. Recordemos que respecto al aparato productivo del sector pesquero, este ya se regula también por la Ley Orgánica para la Acuicultura y Pesca, que goza de una entidad nacional de control también. Es decir, existen varios entes normativos que ya existen y que se hacen cargo o velan por los derechos de ciertos sectores y ciertos animales, lo cual fomenta las actividades extractivistas en el sector, más no restringe su aprovechamiento. Por tanto, el articulado debe ser congruente con las normativas que fomentan el desarrollo productivo y no, por el contrario, restringir su cumplimiento. Indicado esto, evidentemente nosotros fundamentaremos y haremos llegar hacia la comisión las modificaciones que se presentarán en el articulado correspondiente para que puedan ser consideradas respecto al sector productivo y a los sectores también de comunas y pueblos y nacionalidades que se han visto afectadas o que podrían verse afectadas en un futuro respecto al tema de la aplicación o creación de esta norma. Hasta aquí mi intervención. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Pablo Torres Campaña, gerente general del Estudio Jurídico Ares Legal Bucines, asesor del sector agroproductivo. Ganadero. Tiene la palabra la compañera Sofía Sánchez, referente a alguna pregunta. Le va a... Claro, con mucho gusto. Gracias, presidente. Doctor, quiero hacerle una pregunta justamente con un argumento constitucional en base, no sé si estuvo aquí cuando reprodujeron el video hace poco, ¿no es cierto? En una ponderación constitucional, ¿cómo se podría hacer ese análisis? Porque esto tiene que pasar luego también un control constitucional del análisis y el cumplimiento de la sentencia, pero sobre todo de la norma. Carlitos, no sé si me dejas verle ya. Del cumplimiento de la norma, ¿cómo se podría hacer esa ponderación o ese análisis sobre el buen vivir que está garantizado en la Constitución, los alimentos que vamos a consumir y sin generar polémica? También que esto no afecte al sector productivo como tal, hablando ya en temas económicos, generación de empleo y tal. Voy a hacer solo un comparativo del huevo, ¿ya? Que fue polémico. Toda la cadena productiva de la producción avícola y también de huevos estuvo aquí y decían siempre el tema de los precios, ¿no?
no todos tienen el acceso a comerse una cubeta de huevos criollos, ¿ya? En comparación del precio del otro huevo que es más barato, pero obviamente los animales sufren todo ese proceso que ya vimos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ponderarías de una manera constitucional lo uno, que no violente lo otro, que no afecte al sector productivo, pero que también de una u otra forma se respete eso ya con las personas que vamos a consumir eso, que, de qué nos estamos alimentando, de dónde provienen los animales, todo eso, y que no se eleve ese costo productivo, pero lleva un análisis legal y constitucional. Esta ley tiene que pasar luego también un control constitucional y no queremos violentar tampoco ese proceso, ni de lo uno, de una cadena productiva que se puede dar en todo un impacto económico, que fue aquí lo que denunciaron ganaderos del sector pesquero. ¿Recuerdas tú todo el tema del cangrejo, que por poco cómo se le lleva el cangrejo a la olla vivo? Esto fue polémico, o sea, fue aquí duro, nos dieron duro a los legisladores que estuvimos aquí y la gente no entendía que estábamos cumpliendo esto y que llegó como tal el proyecto de la Defensoría del Pueblo listo para que aquí nosotros lo debatamos, lo pulamos y tal. Entonces, yo sí quisiera que tú nos puedas retroalimentar con esto para también tener fundamentos luego para sustentar. Yo sé que tú vienes de un sector productivo, defiendes eso, está bien. Y por otro lado estuvo antes en tu mismo lugar sentado una persona que también está defendiendo algo que es válido, ¿no? Y aquí no me estoy poniendo ni del un lado ni del otro. Ninguno de los legisladores de aquí nos hemos puesto de ninguno de los dos lados, sino hemos visto que no se perjudique absolutamente a nadie. Entonces, eso nada más desde un ámbito constitucional. Quisiera que tú nos des tu perspectiva, tu análisis de este tema para nosotros también tener ese sustento legal y constitucional en el momento que se pueda debatir esto y también defenderlo. Eso nada más. Gracias. Sí. Gracias, compañera legisladora. Tiene la palabra, doctor. Por favor, si nos ilustra Gracias, con señor su presidente. experticia constitucional, por favor. Efectivamente, la polémica nace después del tema del fallo de Corte Constitucional, evidentemente sobre los grupos que positivamente tratan de aportar a la construcción de la norma, pero efectivamente, y tratando un poco de llegar o hilar un poco más fino en la pregunta y la respuesta generada, hay que tener una construcción de norma respecto a varias fuentes del derecho y sobre todo respecto al análisis local y real de lo que el Ecuador necesita. Efectivamente, si vamos a la construcción de la norma y a la historia de la norma como tal, vamos a encontrar modelos europeos que van a hablar de una norma que precisamente se aplica de una manera correcta, que habla sobre el tema del bienestar animal, que habla sobre el tema de salud, que habla sobre el tema de la calidad alimentaria, pero que no se aplica en esta realidad. Efectivamente, una de las condiciones más graves estaría en que se inobserve esa construcción de normas respecto a lo que el pueblo ecuatoriano necesita. Vamos a poner solamente como ejemplo en uno de los articulados que nosotros tenemos respecto al tema de el consumo de la leche, digamos, natural o directa del animal. Efectivamente, tenemos dos aspectos técnicos. El primero que tiene que ver respecto a un problema real de brucelosis que afecta el Ecuador y que nosotros realmente necesitamos una campaña mucho más fuerte, más técnica para poder a paliar esta situación, pero por otro lado está la construcción económica de la gente que vive o que se solventa económicamente en los mercados de los pueblitos o de las localidades que visitamos. Efectivamente, si yo hago una construcción solo desde la perspectiva de lo que está sucediendo en Quito, porque en Quito, evidentemente, no se puede tener el tema del consumo de la leche de cabra que el señor, valga el tema y el ejemplo, solamente en el parque de acá al frente podemos nosotros tener la leche de cabra con el vaso y poder consumirla, ¿no es cierto? Prácticamente quedaría negado o imposibilitado de ejercer su actividad económica. Y esto trae justamente a colación, o por qué pongo este ejemplo, es porque es necesario que la norma se construya entendiendo que el pilar fundamental de esta línea de consumo, de esta producción, se encuentra primero el hombre, ¿sí? Como un pilar fundamental, o si podemos ponerlo en un orden piramidal, se encuentra primero dentro de una línea de consumo y de producción. Es decir, no quiero mal interpretar o que se malentienda el tema de mis palabras, indicando que no se debe precautelar los derechos de los animales y su buen trato y todo lo que se debe de alguna manera precautelar, pero tampoco puedo afectar
justamente los derechos determinados para el hombre, para su soberanía alimentaria, para su buen desarrollo, incluso para su economía y para su trabajo. ¿Cómo se debe construir el tema de la norma? Viene desde estos aspectos técnicos que son necesarios combatir. El tema de la brucelosis, como lo he puesto como ejemplo, pero también desde el análisis económico y real de qué puedo construir justamente como normativa para los productores locales o la gente que se encuentra en estas comunidades o pueblos. Entonces, cuando nosotros podamos definir esto, podríamos nosotros trabajar dentro de un sistema de proporcionalidad de la norma y el régimen sancionador, porque ahí tenemos otro problema bastante grave. Efectivamente, cómo hemos construido una norma y sobre todo el régimen sancionador que nosotros queremos aplicar, ¿en base a qué? Usted me va a decir tal vez que se le va a sancionar al señor que vive de la venta de leche de cabra o al señor que no transporta el tema de su vaca porque lo único que puede hacer para llevar al mercado es llevar su ternero tal vez en un cajón, en una camioneta y que esto no sea tal vez un aporte o un sistema técnico aceptado para el tema de transportación. Efectivamente tenemos que comenzar, ¿sí? Y esta ley tiene que velar por esa construcción constitucional porque corremos el riesgo, para ser supremamente coherentes y reales, corremos el riesgo de que esta ley pueda ser vetada por completo. Y eso es lo que no debe suceder. Nosotros tenemos que construir estos aportes, justamente ayudan mucho a la construcción de esa norma, pero creo yo que podríamos tener una buena construcción desde los diferentes organismos, desde los diferentes sectores, sin que esto sea politizado, polémico, y pueda construir incluso una proporcionalidad de la norma, el régimen sancionador, los contenidos y los aspectos técnicos que deben proponerse como tal. Gracias, mi estimado doctor, por la explicación y su aporte. Gracias. Los correos electrónicos ustedes sí también los tienen, los tengo. por favor, para que Nos vamos a llegar a interactuemos. Sí, gracias. Muchas gracias, le agradecemos. Sí, claro, compañero Carlos, tiene la palabra. Sí. Doctor, igual una consulta. Dentro de este proceso en el cual usted tiene toda la experticia del caso, ¿dónde está la parte comunicacional? Porque recordemos que como ya se ha hablado, la cultura del ecuatoriano, nosotros tenemos diferentes criterios de pensar ante este escenario que estamos tratando. Dentro de lo que usted ha tratado, ¿cuál es la parte comunicacional o cómo esto se difunde ante la ciudadanía? Porque es importante a lo que ya tenemos actualmente, tal vez vemos una escasez o tal vez lo desconozco. Por eso quisiera que un poquito me amplíe cómo es esta parte que hasta la presente fecha se maneja la parte comunicacional de lo que ya hemos vivido a la presente fecha antes de topar este tema de lo que ha pedido la Corte Constitucional. Por favor. Refiriéndose al tema de campañas o proyectos de comunicación en los que se ha tomado como objetivo fundamental el informar a la ciudadanía, las mismas carteras de Estado que han estado hecho cargo de ciertos sectores, ellos mismos tienen dentro de sus rubros lo determinado para campañas de comunicación o los mensajes que se tengan que dar a conocer a la ciudadanía. Efectivamente, ¿qué es lo que ayuda muchísimo al tema de este manejo comunicacional o poder compartir la norma o difundir esta cultura también? Porque está muy ligado al tema cultural. Existen campañas, por ejemplo, vamos a ver un sector que también ha sido polémico y que también ha sido golpeado, el sector pesquero, ¿no es cierto? El sector pesquero ha tenido que atravesar un montón de imposibilidades, un montón de cambios en normativa, incluso tuvimos hace algunos meses algún problema que tuvimos de una de las comisiones respecto al sector atunero por los cambios de ciertas secretarías que se fueron desde esa localidad, puntualmente desde Manabí, y fueron localizados acá en Quito para los trámites administrativos. Efectivamente, esas carteras de Estado han logrado o tienen dentro de su criterio o a su mano poder impartir el tema de comunicación respecto a normativa, respecto al tema de posibles cambios normativos, respecto a regulaciones o cumplimientos que tienen que hacer de la norma. Efectivamente, respecto a lo que compromete la construcción de este proyecto, todavía la comunicación no ha sido exacta y no ha sido total, en virtud de que tenemos mucha información respecto a varias fuentes, a varios sectores que evidentemente siguen una línea
que muchas veces se va más al tema político, otras dirán más al tema comercial, pero que no se ha logrado difundir a la ciudadanía como tal, realmente qué es lo que se está construyendo como norma y cuáles son esas expectativas que se tienen para el desarrollo de la misma. Si debo sintetizar mi respuesta, no se ha cumplido un desarrollo comunicacional adecuado de los entes de control y puntualmente hablando de este proyecto con la ciudadanía como tal. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Pablo Torres Campaña por el asistir